Buenas, en este video voy a hacer un resumen del texto Los fenómenos del poder, de Gilberto Jiménez. Este texto corresponde a la unidad 3, Cultura y Sociedad, de la materia Antropología Cultural y Social. Al igual que hago en mis demás videos, te dejo el descargo de responsabilidad sobre el contenido que vas a ver a continuación. El texto comienza buscando una definición sobre el poder. Dice que el poder no es una sustancia ni una esencia, sino un concepto relacional históricamente determinado. No es algo que se pueda adquirir, arrebatar o compartirse, algo que se pueda conservar o dejar escapar. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos de apoyo y dentro de un juego de relaciones desiguales y móviles. Estas configuraciones móviles del poder varían cualitativamente según las diferentes formaciones sociales que se han dado en la historia. La historicidad es la primera característica del poder. Poder es la posibilidad de realizar algo, es estar en condiciones de reunir los medios para lograr un fin. No solo la capacidad de hacerlo por sí mismo, sino también por medio de otros. De lo anterior surge que el poder supone alguna forma de dominio sobre los otros y la emergencia de disimetrías y desequilibrios en las relaciones sociales. Según Max Weber, poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Según Foucault, poder es el nombre que damos a una situación estratégica compleja en una sociedad determinada. El poder se presenta en tres modalidades puras: la dominación, la autoridad y la dirección. Estas modalidades solo poseen un valor analítico, ya que el poder real que puede observarse es de naturaleza generalmente mixta. La dominación es una modalidad de poder cuyo medio específico es la fuerza, entendida como el uso o la amenaza de la violencia física. A la dominación le responde un tipo de sumisión basado no en el consentimiento, sino en el temor o en el terror. La reacción específica contra este tipo de poder es la rebelión, que puede ser activa o pasiva. La sanción contra esta reacción solo puede ser la represión física, y en los casos límites el exilio y la muerte. La condición primera de la dominación no es la legitimación ideológica, sino el control y la vigilancia permanentes. La autoridad es una modalidad de poder que se funda en un sistema de creencias compartidas, que constituyen para el grupo la fuente de legitimación de las jerarquías de decisión y de mando, así como de la obligación de someterse a las reglas establecidas. El medio específico de que se vale esta modalidad de poder son las ideologías de legitimación, que son generadoras de consenso social. A la autoridad corresponde una forma de sumisión que puede llamarse asentimiento, y suele presentarse entre un contexto fuertemente subjetivo, que va del simple respeto al fanatismo y la obediencia ciega, pasando por la convicción y el entusiasmo. La forma típica de reacción contra la autoridad es el disenso, cuyas figuras típicas son el desacuerdo ideológico, la ruptura y el cisma. La sanción solo puede ser de orden ideológico, y sus principales formas son la excomunión y la condena en nombre de la ortodoxia. En la tercera modalidad, que es la dirección, tiene un fundamento que radica en el cálculo racional de los dirigidos y en el reconocimiento de una competencia en los dirigentes. La dirección es una forma de poder ligada a las exigencias de la división técnica del trabajo, y su medio específico es la competencia. Este siempre es un poder delegado, temporal, reversible y circunscrito a una función bien definida. Resulta de una especie de contrato justificado por la necesidad de la cooperación social y los imperativos técnicos de la división del trabajo. El tipo de obediencia que responde a la dirección puede llamarse consentimiento. La reacción característica frente al poder de dirección se llama oposición, cuya sanción, en caso que sea posible, es la exclusión de los opositores. Según Gramsci, la supremacía de un grupo social sobre otros se manifiesta de dos maneras:
como dominación o coacción, cuyo caso límite es la dictadura, y como dirección intelectual y moral, por vía del consenso. En el último caso se habla de hegemonía, que significa, por una parte, una capacidad de dirección política que supone la capacidad de interpretar y representar eficazmente los intereses de los grupos afines y aliados, cuya confianza y apoyo se conquistan de ese modo. Y por otro, la capacidad de crear en torno a sí una unidad o al menos una convergencia ideológica cultural, generadora de legitimación y de consenso. La hegemonía no es solo un hecho político, sino moral y cultural, que pone en juego una concepción del mundo. En cuanto a las críticas que hace el autor a estas visiones de Weber, en principio son que el poder está concebido en términos de relaciones intersubjetivas, es decir, que se pretenden explicar fenómenos de la sociedad global a partir de componentes más elementales. El poder tiene como base y fundamento una estructura objetiva de desigualdad social. Definir el poder por referencia a posiciones estructurales y no a sujetos permite explicar por qué es posible cambiar totalmente el personal de la dominación sin variar la relación de poder en lo más mínimo. Respecto al ejercicio del poder, se toman algunos conceptos de la polemología, que es el estudio de la guerra y de sus formas, causas y efectos como fenómeno social. Es por eso que aparecen conceptos como correlación de fuerzas, lucha, táctica, estrategia. La correlación de fuerzas es el equilibrio provisorio resultante de la desigualdad de situación y de potencial de poder entre dos o más protagonistas enfrentados entre sí. Toda correlación de fuerzas es a la vez resultado de luchas anteriores y condición de surgimiento de nuevas luchas. La lucha no es más que la confrontación en acto entre protagonistas, dotados de un determinado potencial de poder en el marco de una determinada correlación de fuerzas, con el objeto de modificar esta correlación en sentido favorable, sea al polo dominante, sea al polo dominado. La lucha es la forma principal, aunque no exclusiva, del ejercicio del poder. Los procesos de lucha se desarrollan bajo modalidades relativamente racionales, que se denominan estrategias y tácticas. La estrategia es el arte de elaborar decisiones conforme a la promoción o defensa de un interés, tomando en cuenta el sistema de intereses confrontados y las posibilidades de decisiones y de defensa de los demás intereses. Táctica es una estrategia a corto plazo, orientada al logro de objetivos coyunturales, que se relacionan solo mediatamente con los intereses fundamentales en juego. Los objetivos estratégicos tienden a ser estables y permanentes, o sea que son de largo plazo, mientras que las tácticas pueden ser no solo variables, sino también contradictorias. La especificidad del poder político tiene que ver con la diferenciación de escalas del espacio social. Si se considera la exterioridad de este espacio, se define como un poder de soberanía externa que consiste en la capacidad de declarar la guerra o decidir la paz frente a un espacio exterior enemigo. Si se considera la interioridad, es un poder de soberanía interna, capaz de hacer funcionar la totalidad del cuerpo social en beneficio de un grupo o una clase dominante. La diferencia de escalas que distingue el espacio propio del poder político de todos los demás espacios da por resultado la distinción entre espacios públicos y espacios privados. Bueno, hasta acá llegó el resumen del texto Los fenómenos del poder de Gilberto Jiménez. Espero que te sea de utilidad. Sentite libre de compartir este video con otras personas que vos consideres que les pueden servir. Y si querés podés dejar en los comentarios qué te pareció este resumen, si hay algo que agregarías, si hay algo que cambiarías. Así que bueno, espero que te sea de utilidad nuevamente. Muchas gracias.